J logró regresar a la aguja antes de que el problema se volviera inmanejable. No porque la distancia haya ayudado, porque la distancia eliminaba las distracciones. No había escultura que criticar, ninguna bandeja de tela que reprochar, ningún sonido silencioso de herramientas moviéndose con firmeza sobre una mesa de trabajo, ninguna letra L en la habitación a la que dirigir la irritación con precisión. Solo la cápsula de aterrizaje, metal frío, luz tenue, sistemas medio muertos zumbando en las paredes. La familiar y despojada cáscara de un lugar que técnicamente le pertenecía por persistencia, sino por comodidad. La cápsula nunca había sido elegante, pero al menos había sido funcional en un sentido que ella respetaba. Ahora se sentía como lo que era un compartimento, un vestigio, un lugar para detenerse, no para quedarse. J entró, dejó que la escotilla se cerrara tras ella y se quedó allí un momento sin moverse. El silencio fue inmediato, incorrecto de alguna manera. Ella rechazó esa idea de inmediato. La habitación estaba exactamente como debía estar, despejada, poco acogedora, sin rastro de una reverencia mecánica extrañamente cuidada ni del ritmo suave e irritante de alguien trabajando cerca, sin piezas colgantes, sin bandejas ordenadas, sin pequeños sistemas silenciosos diseñados para que la supervivencia parezca deliberada. Bien, debería haberse sentido mejor. En cambio, lo primero que hizo fue quitarse el abrigo y comprobar la silueta de la camisa que llevaba debajo, reflejada en la pantalla oscura de la cápsula. Patético. J entrecerró los ojos mirándose a sí misma. La camisa le quedaba igual que antes, ceñida a la cintura, despejada en los hombros, el cuello preciso sin restringir el movimiento. La tela brillante contrastaba con la piel blanca metalizada y la tenue luz de la pantalla, lo suficientemente severa para favorecerla, lo suficientemente definida para parecer inevitable. Y debajo, ahora que se había quitado el abrigo, podía sentir de nuevo la total estrechez de la prenda. Ese era el problema. No le quedaba ajustado de forma restrictiva. No, jamás habría cometido ese error. Le quedaba ceñido como solo algo bien medido puede hacerlo, sujetando donde debía, aflojando donde era necesario, apoyándose en su cuerpo con esa misma precisión exasperante en la línea y el movimiento que se había aplicado a la reparación del abrigo. J tocó el cuello, luego el hombro, luego la costura de la manga. Entonces se detuvo en seco. No, en absoluto. Bajó la mano de inmediato y se quedó mirando el reflejo como si la propia camisa se hubiera portado mal. Esto no era sentimiento. Esto no era un archivo adjunto. Esto no era ninguna estructura narrativa simplista que las mentes más débiles pudieran imponer al simple hecho de una prenda bien hecha. Era cuestión de artesanía, ajuste, funcionalidad, coherencia estructural. Eso era todo. J dobló el abrigo sobre un brazo con fuerza innecesaria y luego lo dejó sobre el estrecho banco. La camisa permaneció en su lugar, por supuesto que permaneció, y ahora, sin la capa exterior, nada interrumpía la sensación de ella. La forma en que la tela se ajustaba bajo su garganta, la forma en que moldeaba sus hombros con mayor precisión que la anterior, la forma en que la línea de su cintura permanecía exacta incluso cuando se movía, se ajustaba o se desplazaba. Odiaba la rapidez con la que sus manos volvían a tocarlo, una en el puño alisando un borde que no necesitaba ser alisado, una en el cuello presionándolo para aplanarlo aún más, aunque ya estaba perfecto, luego ambos enderezando la parte de la entera, comprobando la alineación de las costuras, la posición de los hombros, la línea debajo del busto donde el corte se mantuvo ajustado y exacto antes de aflojar lo suficiente para permitir el movimiento. J se detuvo y se miró a sí misma. Luego cerró los ojos por un segundo. Cuando las volvió a abrir, la cápsula se había vuelto aún más silenciosa. Esto, pensó con gélida precisión, se está convirtiendo en un problema, porque el alboroto en sí ya era bastante molesto. Dando vueltas alrededor de los mismos puntos de contacto, ajustando cosas que no necesitaban ajustarse, revisando una y otra vez el ajuste que ya había confirmado 6 veces durante el camino de regreso. Pero peor aún era la razón por la que sus manos seguían volviendo a esos puntos. No por la camisa, por lo que sugería la camiseta. Ese era el pensamiento que había estado evitando durante todo el camino de regreso desde su ruina, durante todo el camino a través del hielo, durante todo el camino hasta la cápsula, y ahora ya no quedaba nada que pudiera ahogarlo. J se sentó bruscamente en el banco con el abrigo a su lado, y apoyó los codos sobre las radilas. La camisa se mantuvo ajustada cuando se inclinó. La presión se desplazaba con su cuerpo, no era restrictiva, simplemente estaba ahí, ajustada y precisa, y exasperantemente consciente de su forma en todos los lugares a los que él la había diseñado para que se ajustara. Sus dedos volvieron a encontrar la costura de la entera.
Un pase ligero, luego otro como si confirmara por centésima vez que era real y no algún fallo del sistema. Cerca, esa fue la palabra. Ni bueno ni bonito ni siquiera correcto, aunque todos esos aspectos eran problemas en sí mismos. Cerca, ajustado en el cuello, ajustado a la altura de los hombros, ajustado a la cintura, lo suficientemente cerca como para que cada vez que ella se moviera pudiera sentir lo que él había comprendido de su cuerpo sin necesidad de tocar más que la tela. La idea me impactó de inmediato. J se quedó quieto, luego rió entre dientes con una risa frágil y sin sentido del humor. Oh, excelente, dijo a la cápsula vacía. Maravilloso. Así que aquí estamos ahora. Nadie respondió. Naturalmente, su mirada se fijó en el oscuro suelo entre sus piernas. La camisa la sujetaba cómodamente cuando inhalaba, y con esa sensación llegó el pequeño salto catastrófico e imprevisto que al parecer, su mente había estado esperando dar durante toda la noche. No la camisa. A él, no por cómo quedaba ajustada la tela, de la forma en que podría haberlo hecho. J se congeló. Parecía que todos los sistemas de su cuerpo se detenían al mismo tiempo y luego se reanudaban en una humillante y repentina avalancha. No, en absoluto. Se enderezó tan rápido que el banco crujió bajo su peso. El cuello de la camisa le presionó brevemente la garganta al moverse, y eso solo empeoró las cosas. Porque ahora la imagen había llegado lo suficientemente completa como para ser intolerable, no la tela, no la costura, no la estructura, sino el pensamiento simple y devastador de esa misma firmeza, la exactitud de sus manos, la paciencia, la tranquila seguridad con la que corregía la línea, el ajuste y los bordes deshilachados por la estática se traducía de la artesanía al contacto. ¿Cómo sería si la firmeza de la camisa no fuera tela, sino el cerca de ella, o delante, o simplemente allí con la misma precisión inevitable de su trabajo? Sosteniendo, no atrapando, ajustada a ella de la misma manera exasperante que ahora lo estaban el abrigo y la camisa. Sin descuido, sin suavidad sentimental, simplemente exacta, cálida en los lugares donde el frío había desgastado, tan cerca que tendría que dejar de fingir que no sentía cada línea. J inhaló bruscamente, entonces dijo en voz alta y furioso no. La palabra se abrió paso a través de la cápsula y murió allí. Sus manos se habían apretado contra el borde del banco. Las obligó a soltarlas dedo por dedo. Esto era absurdo. No porque se me hubiera ocurrido la idea. Los pensamientos surgían. Los sistemas generaban tonterías constantemente bajo estrés, fatiga, cambios ambientales, adrenalina persistente y exposición repetida a un draan de desmontaje masculino insoportablemente observador con problemas de límites y niveles de competencia ofensivos. No, lo absurdo era que su cuerpo hubiera reaccionado antes de que su orgullo tuviera tiempo de intervenir. Se puso de pie y cruzó la cápsula en 3 pasos rápidos, luego se dio la vuelta y regresó de inmediato porque no había otro lugar a donde ir. El espacio era demasiado pequeño para caminar de un lado a otro y demasiado silencioso para quedarse quieto. El abrigo yacía sobre el banco donde ella lo había dejado. Lo cogió, revisó el hombro, alisó la parte de la entera y se detuvo a mitad del movimiento cuando se dio cuenta de que simplemente era el mismo problema con otra presentación. El abrigo también, por supuesto, la camisa debajo, el abrigo encima, toda la estructura de capas la mantenía inmersa en su trabajo, su atención, sus decisiones. Ella llevaba la prueba física de que él la había observado, notado, corregido, comprendido. No es de extrañar que la cápsula pareciera demasiado pequeña. J volvió a sentarse, esta vez con más cuidado, con el abrigo sobre el regazo. Sus dedos recorrieron la costura reparada de la manga, sobre el refuerzo oculto en el interior, sobre la línea del hombro que él había afilado porque había visto su patrón de compensación y no dijo nada hasta que se volvió inevitable. Luego, de nuevo a la camisa, al cuello, justo en el pequeño error que ella misma había pedido y que él le había concedido. Había algo profundamente embarazoso en la intimidad que podía alcanzar la artesanía cuando era lo suficientemente precisa. Sin declaraciones, nada de confesiones dramáticas, nada de discursos estúpidos, solo un abrigo reparado donde se le había desgastado, una camisa ajustada a su postura, un cuello modificado porque, según ella, la línea era demasiado limpia, santuario ofrecido sin ceremonia. Espacio libre, aceite cerca de la entrada, tela traída de una segunda tanda porque la primera no había sido suficiente. J miró fijamente la pared opuesta de la cápsula. La fantasía, porque eso era lo que era, y no la llamaría de otra manera, no desapareció del todo. Permanecía latente, despojada de imágenes pero no de forma. La imposible conciencia de lo natural que se había sentido, por un segundo nauseabundo, al imaginar no una tela, sino a él encajando en ese mismo lugar junto a ella.
Qué poca fuerza había necesitado la idea para materializarse. Eso era lo que más odiaba, porque no parecía haber sido inventado. Se había dado por sentado, de sus manos en su cabello, por la forma en que pronunció su nombre cuando quiso que se quedara quieta. Desde el pequeño y sencillo y feliz «¿te ves bien?», que había golpeado como un fallo estructural porque lo había dicho sin armadura. J se llevó la palma de una mano a la frente. Esto, le informó a la cápsula vacía, es un fallo de contención. De nuevo, nada. Su propio silencio fue la respuesta. Porque sí, lo fue. No anhelo. Rechazó esa palabra. No es tanura. Eso también es inaceptable. Pero una espantosa convergencia de adecuación, memoria y proximidad había logrado finalmente eludir el proceso de revisión normal y producir un resultado para el que ella no tenía un marco elegante. J bajó la mano y volvió a mirar el abrigo y la camisa. Entonces, con mucho cuidado, se puso de pie. Esta vez no se quitó la camisa. Esa fue la peor parte. Debería haberlo hecho. Simplemente para demostrar control. Simplemente para demostrar que la prenda no tenía poder sobre el rumbo de la noche, ni sobre ella, ni sobre nada en absoluto. En vez de eso, se volvió a poner el abrigo encima, despacio y con precisión, y dejó que las capas se asentaran en su sitio con la exactitud que ya le resultaba familiar. La sensación de confort disminuyó bajo la estructura exterior, pero no desapareció. Simplemente se integró, contenido, lo suficientemente manejable al menos, como para mantenerse erguido debajo. J se abrochó el abrigo y se miró una vez más en la pantalla inexpresiva. Severo, restaurado, pulido, controlado. Solo un leve rubor de irritación aún era visible en sus labios. Alzó una mano hacia el cuello de la camisa, lo ajustó ligeramente y luego detuvo los dedos allí cuando el movimiento le recordó con humillante claridad cómo sus manos habían rozado esa misma línea al ajustarlo. J soltó la mano al instante. No, ella no estuvo haciendo esto toda la noche. El curso de acción correcto era obvio. Ciclo de sueño, procesamiento reducido, ningún análisis adicional y negativa absoluta a permitir cualquier continuación de la fantasía anterior bajo ninguna circunstancia. Simple, profesional, contenido. J apagó la luz más tenue que quedaba en la cápsula y se sentó de nuevo en el banco con el abrigo y la camisa puestos, porque quitárselos ahora habría requerido pensar demasiado en ellos. En él. En la diferencia entre la tela ajustada y los brazos imaginarios y todos los lugares a los que su mente no debería ir solo porque un hombre le había hecho algo que le quedaba demasiado bien. En la oscuridad, la camisa seguía pegada al cuerpo. El abrigo seguía posado sobre él como una segunda capa de su capacidad de observación. J se quedó mirando fijamente la penumbra y pensó con una claridad fría y horrible que debía evitarlo al menos durante una visita. Una pausa, luego otro. Entonces, al darse cuenta de que el universo la había abandonado por completo, supo con certeza inmediata que ella no lo haría. Y eso fue peor que la fantasía.